Bien, chicos, buenos días. Sí me escuchan, ¿verdad? Chicos, Sí, profe, sí se le escucha, profe. ya, ¿cómo están? Buenos días nuevamente. Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿no? Hoy día vamos a tocar también, como siempre, como todos los cursos seguramente, ¿no? Temas muy importantes que ustedes tienen que estudiarlo para poder, ¿no? rendir con éxito su examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que hace poquísimos días acaba de cumplir, pues, ¿no? Un aniversario más, ¿no? Bien, vamos entonces a empezar por educación cívica, chicos. Ya estamos, miren, en la semana 7, ¿no? Y vamos a hablar de los mecanismos democráticos de la resolución de conflictos, ¿no? Y también vamos a hablar de la violencia y las iniciativas que se tienen, ¿no? Para poder reconstruir, ¿no? Nuestro país luego de esa época, ¿no? de violencia y de terror que vivió, ¿no? A fines del siglo pasado, ¿correcto? Muy bien, chicos, entonces vamos a hablar, ¿no? de los mecanismos democráticos de resolución de conflictos. Recuerden ustedes que en la clase pasada nosotros hablamos en educación cívica de dos temas importantes, ¿no? ¿No? Hablamos nosotros de algún inicio, ¿no? Hablamos de la convivencia democrática y hablamos también, ¿no? de la cultura de paz, ¿no es cierto? Y como señalamos, ¿no? Cuando hablamos de convivencia, ¿no? Es compartir un espacio, ¿no? ¿No? Con una persona o con otras personas en este caso, ¿verdad? Y obviamente no todos pensamos y obramos igual, ¿no? Tenemos diferente formación, diferentes formas de pensar, ¿no? Y entonces a veces esa convivencia también nos va a generar una serie de problemas, enfrentamientos, conflictos, ¿verdad? Y que a veces esos conflictos, pues, ¿no? Van a generar desencuentros, sino también a veces enfrentamientos, ¿no? Que eso hay que evitarlos, pues, ¿no es cierto? Que hay que evitarlos, ¿no? Entonces, eh, la cultura de paz justamente nos señalaba, pues, ¿no es cierto?, un camino a seguir para resolver esos problemas que se pueden presentar, ¿no? En la convivencia, ¿correcto? Muy bien, muy bien. A ver, una pregunta que es consustancial con la clase de hoy día, pero también tiene relación con la clase pasada. ¿Cuáles eran los principales problemas de la convivencia en el Perú en la actualidad? Y con los que estudiamos la clase, ¿cuáles eran? La Delincuencia, La discriminación, la delincuencia, corrupción y la discriminación violencia. y la la corrupción. corrupción. Correcto. Muy bien, ¿no? Muy bien. Lo han respondido muy bien, ¿verdad? Muy bien, entonces, en esta línea, pues, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos nosotros de discriminación, también se aplica la violencia, a veces cuando la discriminación, ¿no? O la delincuencia, obviamente también, ¿no? Está muy relacionada con la delincuencia, con la violencia, ¿no es cierto? Entonces, entonces, cuando nosotros hablamos de resolver los problemas de manera democrática, estamos hablando también, ¿no? Resolverlos de manera pacífica, obviamente, ¿no? Pacífica. Para, para, pues, ¿no es cierto? ¿No? Un conflicto, como lo estamos precisando acá, es una situación de pugna, ¿cierto? Entre dos o más partes, ¿no? Entonces, dice, ¿no? En la cual existe incompatibilidad motivada por una confrontación de intereses. O sea, las partes están pugnando por algo, ¿no? Que les interesa y que lo quieren tener, ¿no? Entonces, algunos de estos, digamos, confrontaciones o situaciones de pugna, ¿no es cierto?, devienen en agresividad, en enfrentamiento, ¿no? Entonces, para eso tenemos que solucionar estos problemas de manera pacífica, pues, ¿no es cierto? ¿No? Y aquí nos señalan algunos tipos de conflictos, ¿no? Algunos tipos de conflictos, como por ejemplo, hay conflictos sociales, obviamente, ¿no? Conflictos sociales, ¿no? Hay conflictos políticos, aquí hay un ejemplo de a nivel mundial, Rusia con Ucrania, ¿no? Y también hay conflictos comerciales, ¿no? Últimamente, pues, ¿no? Por el dominio económico, ¿no? Un conflicto que hay entre Estados Unidos y China, pues, ¿no es cierto? Bien, entonces, recuerden ustedes, chicos, pues, ¿no es cierto?
que las guerras mundiales justamente se dieron también, ¿no? Por conflictos políticos, sus razones también fueron por conflictos políticos, recuerden ustedes, pues, ¿no es cierto? El dominio del mundo, ¿no? Guerra Conseguir Fría. nuevos territorios para extraer recursos naturales, extraer materias primas, ¿no? Luego que estos territorios se conviertan en mercados donde puedan colocar estas materias primas, ¿no? Y eso devino tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Solamente fueron temas de tipo ideológico, ¿no? Y político lo que hizo que los países en esas guerras se enfrentaran, sino también hubo un trasfondo político, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, chicos. Muy bien, entonces vamos entonces ahora sí de lleno a empezar a hablar cuáles son esos mecanismos, ¿no? Este mecanismo que tenemos acá, que estoy, ¿no?, encerrando, es el arbitraje, que es un mecanismo que justamente en este semestre se ha incluido, ¿correcto? Porque anteriormente solamente teníamos a la negociación, teníamos a la mediación y teníamos a la conciliación, ¿de acuerdo? Ahora, este es un mecanismo que nosotros recién en este semestre hemos incluido dentro de los mecanismos para solucionar conflictos, ¿correcto? Muy bien, pero aquí como aquí estamos viendo, no, la diferencia entre estas cuatro es que la primera, la negociación, son las partes las que van a resolver su problema. O sea, ellos se van a reunir y van a resolver su problema. Mientras que en las otras tres, sí hay la necesidad de que intervenga otra persona o de repente una organización, ¿no? Que va a resolver el problema que los enfrenta, ¿correcto? Entonces no se olviden, la negociación son solamente las partes, como vamos a ver. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos a la negociación, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la negociación? La negociación, ¿no es cierto? La negociación es un mecanismo, ¿no?, de resolución de conflictos donde solamente intervienen las partes en pugna. No hay terceros que van a participar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el beneficio o cuál es, qué se tiene la negociación sea exitosa, ¿no es cierto? Lograr que ambas partes salgan beneficiadas, ¿de acuerdo? Pero esta solución tiene que ser encontrada por las partes. Ahora, obviamente tienen un protocolo, ¿no? Tienen que estar dispuestas a ceder. Imaginemos que hay dos partes en conflicto y están luchando por algo que tiene tres componentes. Están pugnando por algo que tiene tres partes, tres componentes, ¿de acuerdo? Entonces, una de las partes dice, no, yo voy a entrar a negociar, me voy a sentar a negociar, pero yo quiero de las tres, quiero dos, ¿correcto? Y no voy a dar mi brazo a torcer. Entonces, si esa persona o esa parte va a dialogar, buscar solucionar el problema, ¿no? Y que su posición es irreductible, ¿no? Que su posición no la va a cambiar, de las tres quiere dos, la negociación no va a llegar pues a ningún acuerdo, pues, ¿no? Porque la otra parte se va a sentir lesionada, agredida, ¿no? Si las dos partes estamos en conflicto por algo y si nosotros estamos interesados por ese algo es porque nos interesa y porque tenemos el derecho de repente de que también, ¿no?, usufructemos o tengamos parte de ello, ¿no? Pero no es posible, no es justo que una de las partes, bueno, solamente, ¿no?, se agarre o se apropie o proponga tener la parte de león, ¿no es cierto? Pues eso obviamente va a llevar a la negociación a nada. Chicos, es lo mismo que ustedes, ¿no? Recuerden ustedes cuando uno va a comprar, ¿no?
vamos a suponer, va a una tienda, ya que está cambiando en estos momentos el tiempo, ¿no? Está cambiando el tiempo, ahora ya está haciendo más frío, ¿no es cierto? Entonces, chicos, van a una tienda de venta de casacas y el vendedor le dice, por la casaca que ustedes están interesados, y él está interesado también en venderla, le dice la casaca está a 80 soles, ¿no? Y obviamente creo que la mayoría de nosotros en algún momento que ha ido a comprar ha pedido una rebaja, ¿no? Si el vendedor ¿cómo se llama? Le propone, le Ujú. propone 80 soles, ustedes le proponen 70 soles, ¿no? No, le dice, no, dame 70, yo le pago 70 soles. Pero como el vendedor está interesado también en colocar su producto, bueno, le dice, yo te lo puedo dejar a 78, te estoy rebajando 2 soles. Y, miren, ya están negociando, ¿no es cierto? Ya están llegando, más o menos, están conversando, están proponiendo, ¿no? Alternativas, ¿no? Y la otra parte, el comprador le dice, bueno, ¿sabe una cosa? Ni para ti ni para mí, como usualmente se dice, ¿no? Ni para ti ni para mí. Lo dejamos en 75. Y el vendedor dice, ya está bien, pues, ya, que sea 75. Entonces, ahí están ustedes utilizando ¿qué cosa? Una negociación. Esa es una negociación. Han propuesto, ¿no es cierto?, un precio, ¿no? Y finalmente llegaron a un consenso, a un acuerdo. Esa es la negociación. El vendedor cedió y también el comprador cedió en sus pretensiones, ¿no es cierto? Entonces hay que tener bien claro que ese criterio que se tiene que emplear es el de ceder, pues, ¿no? Si hay un vendedor que dice, bueno, yo vendo 80 soles mi producto y no lo bajo, entonces obviamente que va a ser difícil que encuentre compradores con ese punto de vista que tiene, ¿no es cierto? Irreductible, aunque hay negocios, obviamente, ¿no? Hay negocios así, ¿no? ¿No? Que nos dan su brazo a torcer, ¿no? Pero en fin, como ustedes saben, el precio de los productos, como en el caso del Perú, ¿quién lo coloca, chicos? El precio de los productos, el El Estado, mercado, el mercado. el mercado, correcto, es el mercado quien los pone, pues. Entonces, ese es un ejemplo de una negociación, que ustedes también lo hacen, ¿no? ¿Correcto? Y esto también se emplea, obviamente, para otros problemas, pues, ¿no es cierto? De índole más trascendentes, ¿no? Pero la cosa más o menos va por ese camino, pues, ¿no? Se sientan, comienzan a discutir, exponen sus puntos de vista, hay propuestas, hay contrapropuestas, en fin, un equilibrio, un punto en medio, ¿no? Que de repente van a ser aceptadas por las partes, ¿correcto? ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, ahí concluimos que solamente intervienen las partes en conflicto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? Las partes pueden ser una persona o varias personas cada parte. Ah, no. A ver, pueden ser dos personas o pueden ser también organizaciones, como estamos viendo aquí en las imágenes, ¿no es cierto? Pueden ser organizaciones. Usualmente cuando hablamos de conflictos sociales, como vimos aquí, miren, vean ustedes, ¿no? Aquí cuando hablamos, ¿no? Cuando hablamos nosotros de conflicto, acá está, conflictos sociales, ¿no? Conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo es el órgano constitucional autónomo que interviene en los conflictos sociales y cumple un rol importante, como vamos a ver dentro de un momento, que es el rol de mediador. Recuerden ustedes que, ¿qué cosa es un conflicto social? Es un conflicto que enfrenta a comunidades campesinas, nativas, organizaciones, ¿de acuerdo? De personas reconocidas ellas, ¿contra quién? Contra de repente empresas privadas que han recibido una concesión y que van a explotar las tierras y que los que son dueños del suelo, pero no son dueños del subsuelo, no son dueños de los recursos naturales. Entonces hay un enfrentamiento, ¿no? Hay un enfrentamiento. Ahí interviene la defensa. Entonces, según tu pregunta, ¿no es cierto? Es correcto afirmar que la negociación puede ser entre dos personas o puede ser entre una organización con una sola persona o puede ser
¿de acuerdo? Entre dos grupos de personas. Y también puede intervenir el Estado, como en este caso la Defensoría del Pueblo, que lo vamos a ver dentro de un momento, que es una que interviene en los conflictos sociales que aparecen como mediadora, ¿de acuerdo? Ya, entonces, está bien, correcta tu pregunta, también pueden aparecer organizaciones. Imaginémonos, ¿no? Que de repente hay dos asociaciones de vivienda, ¿no? Y una asociación de vivienda, justamente en el límite de la asociación de vivienda, hay una losa deportiva. En las dos asociaciones de vivienda hay una losa deportiva. Y asociación de que de repente, pues, ¿no? Lo arregla, ¿no? Invierte algo de dinero, lo arregla, y no permite que los chicos de la otra asociación jueguen en esa losa deportiva, porque supuestamente ellos lo han invertido y lo han arreglado. Ustedes saben que una losa deportiva es algo público, ¿correcto? Es algo público. Y no se puede restringir el ingreso o la participación de alguien para el disfrute de ese bien, ¿no es cierto? Y la otra se opone, pues. Entonces de repente los mismos asociados pueden llegar a un enfrentamiento, ¿no? Entonces, tiene que haber un diálogo, pues, ¿no es cierto? De acuerdo, un diálogo para solucionar ese problema, ¿no? Está bien, ustedes invirtieron de repente, no tuvieron los medios, se organizaron de repente, nosotros estamos viendo otra cosa, pero también nosotros queremos participar, ¿no? También nosotros podemos invertir de repente, ¿no? Para que los chicos de nuestra asociación también jueguen, ¿no? Entonces, llegar a un punto medio, pues, ¿no es cierto? Para poder solucionar el conflicto que los enfrenta. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora sí, pasamos a la mediación, ¿no? La mediación, ¿no? Es una herramienta, ¿no es cierto? Donde ya las partes en conflicto, ¿de acuerdo? Recurren la intervención de una tercera persona. Esta tercera persona tiene que ser por consenso, ¿de acuerdo? O sea, el diálogo se rompió en la negociación, pero hay que solucionar el problema porque todavía el problema está latente. Entonces, una de las partes puede proponer a una persona o una organización también, ¿de acuerdo? ¿No? Como mediadora, ¿de acuerdo? Propone una y la otra, sí me parece bien, ¿no? Ya, está bien, yo también quiero resolver ese problema, entonces acepto que sea esa persona o esa organización la que va a ser mediadora, ¿de acuerdo? La que va a ser mediadora. Ahora, ¿qué rol va a cumplir el mediador? ¿No? Primero que tiene que ser imparcial y obviamente tiene que ser neutral, ¿de acuerdo? Va a las partes, les va a dar consejos y sugerencias, ¿de acuerdo? Pero ojo, sugerencias, no propone alternativas de solución, ¿correcto? Esto que estoy encerrando es con respecto al diálogo, ¿no? A que el diálogo no se rompa, ¿no? Le da consejos, ¿no? Le da sugerencias, ¿no? Que tienen que, de poner actitudes, ¿no es cierto? Ustedes, de repente tú querías de las tres, dos, y no puede ser así, hay que llegar a un punto medio, ¿no? O sea, sugiere cosas, ¿de acuerdo? Pero no propone alternativa de solución. Porque los que van a proponer las alternativas de solución son las partes, ¿de acuerdo? Y por eso la decisión final siempre la van a tener las partes, no el mediador, ¿correcto? El mediador simplemente facilita el diálogo, nada más, se había roto, ¿correcto? Entonces, imaginemos nosotros que esta herramienta de resolución de conflictos también no llega a un acuerdo, ¿no? No llega a un acuerdo. Entonces ya tenemos que recurrir a otros mecanismos, ¿no? ¿Correcto? Como por ejemplo la conciliación, ¿no? La conciliación. Chicos, miren, y esta es una cosa que se sabe, ¿no? En el siglo pasado, ¿no? Se crearon muchas universidades, ¿no? Sobre todo a finales del siglo pasado se crearon muchas universidades y a principio también. Y varias de ellas, siempre cuando se constituían las universidades, tanto privadas como estatales, tenían facultades de derecho. O sea, tenían facultad de derecho para formar abogados, ¿no? Para formar letrados, ¿correcto?
¿Y a qué se debía eso? Pues se debía a que en el Perú había muchos problemas y muchos problemas se judicializaban, o sea, se llevaban a juicio en el Poder Judicial, ¿correcto? Entonces, al haber tantos juicios, había bastante chamba para los abogados, pero también había bastante chamba para los jueces. El trabajo de los jueces es resolver casos, procesos. Por lo tanto, los jueces tenían que resolver y tenían mucha carga procesal, o sea, tenían muchos juicios que resolver. Y a veces juicios que de repente eran sencillos se demoran mucho en el tiempo. ¿Ya? Y ustedes saben que un juicio cuesta, pues, porque las partes en un proceso judicial tienen que contratar un abogado. El abogado te cobra y al abogado le conviene que el juicio sea largo porque te van a ir jalando plata, ¿no es cierto? Y de repente no saben que cuando uno presenta un documento, un escrito al Poder Judicial, se paga una tasa, se paga un dinero. 100 soles, 80 soles, 150. Y eso no lo paga el abogado, lo paga las partes, ¿no? Entonces, había serios problemas, ¿no? Porque muchas cosas se judicializaban. Entonces, durante el gobierno de Fujimori, chicos, se creó este mecanismo, porque es un mecanismo alterno de resolución de los problemas, ¿de acuerdo? Por eso, por eso se le llama también conciliación extrajudicial, ¿de acuerdo? Se le llama conciliación extrajudicial, ¿ya? Está a cargo de un conciliador. Un conciliador es una persona que ha sido capacitada y acreditada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿De acuerdo? No necesariamente tiene que ser un abogado. Lo ideal es que sea un abogado, pero no la norma dice que no necesariamente es un abogado. Puede ser un profesional, puede ser un profesor, un ingeniero, ¿no? Puede ser un sociólogo, ¿no? No necesariamente un abogado. Él sigue un curso y luego lo aprueba y ya se le acredita como conciliador para que dé ese servicio a las partes, ¿de acuerdo? Es acreditado por el Ministerio de Justicia, ¿no? Ahora, desarrolla una función obviamente neutral e imparcial, también no se puede parcializar, ¿correcto? También va a facilitar la comunicación entre las partes, obviamente, pues, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Muy bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Este, cuando, cuando se habla de la conciliación, ¿de acuerdo? Cuando se habla de la conciliación, ¿ya? Las partes, las partes tienen que ponerse de acuerdo. No hemos llegado a ningún acuerdo con la negociación, ¿no es cierto? Hay un centro de conciliación donde podemos acudir. ¿Qué te parece si entonces la otra parte invitada acepta, pues, ¿no es cierto? Pero de conciliación te van a cobrar, pero también hay conciliación gratuita que son de el Estado, ¿no? ¿No? Están adscritas al Ministerio de Justicia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Se sigue. Es que yo voy al centro de conciliación, hablo con el conciliador cita a las partes y en un día se soluciona todo eso. No, se tiene que seguir un protocolo, ¿no? La norma dice que hay todo un protocolo a seguir conciliar. No es que de un día a otro, ¿no? Se tiene que ser una secuencia de varias sesiones, ¿no? Muy bien. Entonces, siempre el conciliador va a proponer alternativa de solución, ¿correcto? Y son las partes también las que van a aceptar esas alternativas de solución, ¿ya? O sea, el conciliador propone, él sí propone alternativas de solución. Y las partes evaluarán esa propuesta y aceptarán o desistirán, ¿correcto? Pero son finalmente también las partes las que van a tener que aceptar o no aceptar, ¿de acuerdo? Finalizada la conciliación, se firma un acta de conciliación, ¿de acuerdo? ¿No? Firmada por las partes y el conciliador.
Y esta va a representar la finalización del procedimiento conciliatorio, del mecanismo. Ahora, el acta es de fiel cumplimiento, se tiene que cumplir. Las partes tienen que cumplir el acta. ¿Por qué? Porque el acta tiene categoría, tiene jerarquía, tiene valor de resolución judicial, ¿correcto? Es como que si las partes han ido al Poder Judicial. El acta tiene ese valor de resolución judicial. Por eso se firma cuatro actas. Dos, una se queda una parte, otra se queda la otra parte, otro se queda con el conciliador en el archivo del centro de conciliación y la cuarta acta se va al Poder Judicial. ¿Y qué pasa si una de las partes incumple con el acuerdo, con el acta? ¿De acuerdo? Ahora sí puede acudir ante un juez. Ahora sí puede acudir al Poder Judicial. ¿De acuerdo? Ahora sí puede acudir al Poder Judicial. ¿Correcto? Ya, chicos, ahora vamos a ver qué cosas se puede conciliar y qué cosas no se puede conciliar, chicos. Hay cosas que se pueden conciliar y hay cosas que no se pueden conciliar. ¿Ya? ¿Qué cosas se puede conciliar? Miren, todas estos casos que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? La norma dice que se tiene la obligación de conciliar primero esto. Si la conciliación no llega a un acuerdo, igual se firma un acta de conciliación, donde se precisa no hay acuerdo conciliatorio. Entonces ahí sí recién pueden ir al Poder Judicial. Todos estos casos que estamos viendo acá tienen que pasar primero por la conciliación. ¿Correcto, chicos? Estos casos que estamos viendo acá tienen que pasar necesariamente, inicialmente, por la conciliación. No pueden ir directamente al juez. Imaginemos acá, pensión de alimentos. Hay un señor que abandona a su esposa con sus hijos, con 2 hijos. Entonces la señora, al ver que no tiene dinero, entonces va al Poder Judicial y lo demanda. No es así. Primero tiene que ir a la conciliación. Y si la conciliación no llega a un acuerdo, ahí recién acudir al Poder Judicial. O la otra parte que también fue a la conciliación y firmó el acta y incumplió, ahí también recién va al Poder Judicial. ¿De acuerdo, chicos? Y ahí tenemos pues todos estos casos, ¿no? En asuntos de familia se tiene que conciliar, ¿no? Asuntos civiles también, ¿no es cierto? Como por ejemplo, hay un acuerdo de un pago de una deuda que una persona firmó unos pagarés, obviamente tiene que conciliar, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, todos estos casos primero se tiene que conciliar, ¿ya? También en materia laboral, miren ustedes, ¿no? Y también miren, en materia contractual con el Estado también, ¿no? Relativa a las contrataciones y adquisiciones menores a 8 unidades impositivas tributarias, ¿correcto? Una Pro- UIT ahora está poco más de 5.000 soles, ¿de acuerdo? Entonces, cuando de repente, ¿no? En este caso, vamos a suponer, ¿no? Una municipalidad, de repente, ¿no? Una municipalidad, ¿no? Contrató, ¿no? Contrató con un proveedor, ¿no? ¿No? Para que le dé material de escritorio por 7 UITs, o sea, 35.000 soles, ¿no? Entonces, el contratista no cumple. Entonces, el Estado lo puede invitar a la conciliación. Lo puede invitar a la conciliación para que de esa manera solucionen ese problema, ¿de acuerdo? ¿Ya? O sea, aquí cuando hablamos del Estado no estamos hablando del poder del gobierno central. Estamos hablando de todo, ¿no? Pero en este caso, obviamente, aquí más está, digamos, para las municipalidades, ¿no? Tienen a veces contratos grandes, pero también tienen contratos pequeños, ¿no? Porque aquí es hasta 8 ítems nada más. O sea, sí creo que me querías preguntar algo. Profe, una pregunta. Nos dijo que en sí primero tengo que pasar por el juez de paz para después ir a lo que es se puede decir, paz letrado y la mayor cantidad, ¿no? Los jueces especializados y mixtos, ¿no? Entonces me preguntaba porque también hay lo que es el laudo arbitraje, ¿no? Entonces, si no se cumple ahí, ¿puede ir al otro o necesariamente tengo que ir al Poder Judicial?
acusaciones en materia. ¿En qué caso me estás hablando tú? Aló. Aló, profe, perdón, ¿me escucha? Sí, dime. Sí, profe, me Nuevamente, preguntaba, nuevamente. No te sí, escucho profe, ahorita. ¿me escucha, profe, ahorita? Sí, ahora sí te escucho. Me preguntaba, profesor, nos dijo que primero tiene que pasar por lo que es la conciliación, ya sea por un juez de paz o elementos extrajudiciales, pero también si se incumple este acuerdo que tienen o si no hay un acuerdo, necesariamente se tiene que ir a lo que es el Poder Judicial o puedo recurrir a lo que es el arbitraje. Ya. Para recurrir al arbitraje, que es el otro mecanismo de arbitraje, solamente van temas contractuales nada más. Tratos. ¿Ah? En- pero ahí ya estamos de donde hay mucho dinero ya, en ese contrato. Para estos temas que estamos viendo acá, ¿no? Que son familia, asuntos civiles, primero se concilia, como puse el ejemplo, ¿no? Una pensión de alimentos no va directo al, ¿no? En este caso, quien ve un juicio por alimentos es el juez de paz, ¿de acuerdo? Es el juez de paz, ¿no? Que administra justicia en un distrito. Él tiene una señora y le dice, me ha abandonado y quiere una denuncia por alimentos, tiene que conciliar, tiene que conciliar. Si la conciliación no una de las partes se ha negado a invitar, se ha negado a asistir, entonces ya tenemos un acto de conciliación y ahí recién se puede, ¿no es cierto?, iniciar ya el proceso. Pero todos estos casos que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? ¿No? Antes de llegar al Poder Judicial, la conciliación. Ok, profe, gracias. Y o también si se incumple el acuerdo, ¿cierto? Claro, sin van a la conciliación e incumple el acuerdo, van al Poder Judicial. No hay otra forma ya, no hay otra manera. ¿Ya? A ver, aquí, materias no conciliables, chicos, materias que no se puede conciliar, ¿no? ¿Qué materias no se puede, ¿no? No se puede conciliar cuando hay un desconocimiento del domicilio de la parte invitada. Tampoco se puede conciliar cuando una de las partes, la parte invitada, domicilia en el extranjero. ¿Qué no se puede conciliar? Procesos cautelares. Los procesos cautelares, ¿quién lo da? Lo da el juez. Un proceso cautelar es algo que cautela, ¿no es cierto?, o cuida o garantiza que una sanción puede ser, digamos, puesta o puede ser cumplida. Vamos a suponer, ¿no?, que una persona me ha denunciado a mí por calumnia, ¿de acuerdo? Me ha denunciado a mí, ¿no? Y la sanción que me van a dar va a ser una indemnización económica, ¿correcto? Una indemnización económica. Ya. Vamos a poner una indemnización económica por 20.000 soles. Entonces yo digo, caramba, a mí, yo le he insultado a esta persona, he calumniado, ¿no? Y que, que me haga, No se lo escucha, como yo profe. tengo en el banco, tengo plata, tengo 30.000 soles, voy a sacar esa plata del banco y lo voy a pasar a nombre de otra persona, para que no tenga cómo pagar. Entonces, ante esa circunstancia, el juez, para garantizar la resarción de la falta, da una medida cautelar. Esa medida cautelar es que el señor no puede sacar dinero. Sus cuentas se congelan.
hasta que después del juicio. ¿Para qué? Para cautelar que el señor, si es que es sancionado con una reparación civil, pueda pagar esa reparación civil. ¿De acuerdo? Otra medida cautelar, ¿cuál es? Supongamos, ¿no? También yo estoy en un proceso judicial y de repente me quiero fugar. Medida cautelar, impedimento de salida del país. ¿A quiénes dan la medida cautelar? Los jueces, ¿de acuerdo? Muy bien. Obviamente también, pues las garantías constitucionales tampoco pueden someterse a conciliación, ¿no? Ese es un absurdo, ¿no es cierto? Pero tampoco se puede someter a conciliación, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos nosotros las materias no conciliables, lo que no se puede conciliar. ¿Y cuáles son las ventajas? La cosa es una ventaja, claro que es una ventaja. Eso da el problema. Profe, No, no se le escucha. se me escucha. Profesor, por rato su voz se va o se le escucha entrecortado, perdón. Sí, profe, no se le puede A ver. entender. Ya, ya. A ver, vamos a ver. Ahora, Se fue, profesor. ¿se me escucha mejor? Chicos. Nada, profe, es que se pone como que algunas partes se detiene mucho y ya no se entiende. Ya no se No, puede. Qué raro. Bien, ahora, ¿se me escucha, chicos? Sí, creo. un poco, profe, A ver, ya. A ver, vamos a ver. ¿Ahora se me escucha? ¿Se me escucha? ahora sí. Sí, profe. Ya, ojalá. Tiene ventajas, ¿no? Primero que es una solución rápida. Hemos dicho hace un momento que el judicial es largo en el tiempo. Entonces es una ventaja, se soluciona rápidamente. Otro es que el costo, la conciliación es económica, ¿de acuerdo? No hay la necesidad de un abogado. Si las partes quieren contratar un abogado, lo pueden hacer, pero no hay la necesidad de un abogado. Entonces también es una ventaja. Y otra cosa también que es confidencial, es reservación. Todos los procesos judiciales, todo en el Poder Judicial es público. El Poder Judicial tiene un canal en YouTube donde se pasan, donde se proyectan, ¿no es cierto?, los procesos, los juicios, ¿de acuerdo? Entonces, eso, ¿no? Entonces, No se le escucha, profe. Sí, no se le escucha. nada, ¿no se me escucha? No, Nada, profe. profesor. Ay, hijitos, a ver, vamos a ver. A ver, a ver, ¿qué pasa? Un ratito. A ver, un ratito. ¿Ahora se me escucha? ¿Escucha?
Es que, profesor, el tema no es su audio, sino su internet, porque usted está hablando y se queda en una parte y después ya no se lo escucha y después se lo vuelve a escuchar y eso. No, no es su micrófono, sino su internet. Perdón. Mire, yo inclusive para poder solucionar este problema, yo tengo dos internet. Tengo un internet claro, que es el que tengo acá, y voy a poner el de Movistar, ¿ya? A ver, acá está Jesús. Es el internet, entonces. A ver. ¿Ahora se me escucha? Chicos, Ahora sí. ¿ahora sí? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, me cambió de internet, tengo dos. Ya, listo. Ojalá que no sea, que no falle, pues ya, listo. A ver, entonces aquí estamos señalando, ¿no? Que la conciliación tiene ventajas, pues, ¿no es cierto? Porque ¿se acuerdan ustedes que le dije, ¿no? Los procesos judiciales en el Perú son lentos, pues, ¿no es cierto? Porque antes los jueces tenían mucha carga procesal, o sea, muchos procesos que resolver y se demoraban, ¿no? Entonces, el gobierno de Fujimori creó esto, ¿no? Porque es un proceso rápido, económico, es un proceso reservado, pues, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esa es la gran ventaja que tiene, ¿no es cierto?, la conciliación. Y dicho sea de paso, no fue un invento del gobierno Fujimori porque esto ya se venía dando en otros países, ¿no? Aquí simplemente se implantó, ¿no? Se trajo también de otros países este modelo, ¿no? Que ha sido bien beneficioso para muchas personas. ¿Por qué? Porque solucionaron sus problemas de una manera rápida, ¿correcto? Muy bien. Ahora pasamos al arbitraje, chicos. El arbitraje, ¿no? Es un mecanismo de resolución de conflictos, ¿de acuerdo? ¿No? Pero que la controversia de las partes tiene que ser de orden contractual, o sea, tiene que haber un contrato, ¿de acuerdo? Un contrato. Las partes van a recurrir a los servicios de un tercero. Ese tercero se llama árbitro, ¿correcto? Esta es una persona especializada, es una persona que sí es un abogado, ¿no? Que ha seguido cursos de arbitraje, ¿de acuerdo? No es cualquier persona, ¿de acuerdo? Entonces, esta persona contratada por las partes, ¿de acuerdo? Va a dar una solución definitiva al conflicto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo se termina el arbitraje y las partes están de acuerdo en la solución planteada por el árbitro, se firma un documento llamado laudo arbitral, ¿de acuerdo? Que también tiene la misma jerarquía de una sentencia judicial, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es de obligatorio cumplimiento para las partes, ¿de acuerdo? Ya, esta es la característica del arbitraje. Tiene que haber un conflicto de orden contractual, o sea, en otras palabras, un contrato, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos de arbitraje, cuando son dos empresas, digamos, que pueden ser personas naturales o jurídicas, o pueden también ser personas jurídicas, ¿no? Naturales y pueden ser jurídicas, donde también pueden intervenir el Estado, ¿ah? Recuerden ustedes, seguramente se han enterado por las noticias, que el alcalde metropolitano, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, está en contra, ¿no es cierto?, de los contratos que se firmaron en gestiones anteriores, ¿no es cierto?, con empresas, ¿no?, que han concesionado los peajes, ¿no es cierto? Y el alcalde López Aliaga ha, digamos, desconocido los contratos, ¿de acuerdo? Y obviamente, al desconocer los contratos, la empresa de peaje se va a ver afectada porque ha habido una inversión y sobre todo hay un contrato de por medio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ocurre una situación de este tipo entre el Estado con una empresa internacional que es la de los peajes, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se recurre a un arbitraje internacional, chicos, a un arbitraje internacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque está de por medio el Estado, pues. Está de por medio el Estado, ¿no? Y una entidad, una empresa extranjera. Entonces ahí recurren
a un arbitraje internacional, ¿de acuerdo? No, por ejemplo acá, ¿no? La Comisión, ¿no?, Internacional de Arbitraje, ¿no? Entonces aquí dice, ¿no? Falla a favor de concesionaria Metro 2 en arbitraje contra el Estado. La empresa que está construyendo el metro es una empresa también transnacional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué, no? Porque ahí dice, ¿no? El tribunal arbitral obliga al Estado a pagar una serie de indemnizaciones por sobrecostos por instrucciones de cambio en el diseño de la línea 2 del metro, ¿no? O sea, el metro, la línea 2 tenía un diseño, ¿no? Por dónde iba a ir. Pero luego, la empresa que lo contrató, el Estado que lo contrató, le dijo que haga unos cambios, ¿no es cierto? Y esos cambios implicaban, pues, ¿no es cierto?, una mayor inversión, ¿no es cierto? Mayor trabajo de la empresa que ha ganado la concesión para construir el metro, y por lo tanto, obviamente, si el Estado no quería cumplir con eso, quería desconocer de repente eso, pensando que era lo mismo, entonces la empresa lo denunció y se fueron al Tribunal Internacional, y finalmente el Tribunal Internacional le dio la razón a la empresa que está construyendo el metro en contra del Estado peruano. ¿De acuerdo, chicos? Entonces no se olviden, cuando hablamos de arbitraje, tiene que haber de por medio un tema de contrato, un tema contractual, que puede ser entre personas naturales, entre personas jurídicas, o también entre una de ellas contra el Estado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Profesor, una consulta. ¿En el arbitraje tienen que ser necesariamente abogados o solo profesionales que No, han no, recibido ahí cursos? sí son abogados, ya, son Ah, ya. personas que sí, ¿no? Conocen de leyes, ¿no? Del derecho internacional, ¿correcto? Del derecho laboral. Ustedes saben, chicos, que el derecho tiene bastantes especialidades, así como la medicina tiene especialidades, ¿no es cierto? El derecho también tiene especialidades, derecho penal, derecho laboral, civil, internacional, constitucional, ¿no es cierto? Hay varias ramas del derecho, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, cuando hablamos de arbitraje, tiene que sí ser necesariamente un abogado, ¿no? Que sepa todo lo relacionado con el derecho. Por eso es especializado, ¿no es cierto? ¿Correcto? No, porque es un tema delicado. Cualquiera no es árbitro, por si acaso, ¿no? Cualquier abogado no es árbitro. Son personas capacitadas y que siguen cursos, ¿no? No, a veces algunos árbitros, por eso hay un abogado Humberto Abanto, ahí está, un abogado de nota, de prestigio, ¿no? Que está defendiendo a varios políticos, ¿no? Humberto Abanto se llama. Él es árbitro. Él es árbitro, tiene su estudio bacán, ¿no? Como se dice, ¿no? ¿No? Y él es árbitro, ¿no es cierto? Y lo han contratado varias empresas nacionales que han tenido problemas en contratos, y él ha hecho ese trabajo, ¿no? ¿No? Entonces tiene que ser, buena tu pregunta, personas especializadas, ¿de acuerdo? Muy bien, Profe, llegamos a la violencia. Profesor, Dígame, disculpe. dígame, Sí, dígame. sí. Específicamente en el arbitraje, el tercero que se encarga de prácticamente dar una solución definitiva al conflicto sería una persona ya, o sea, un abogado, por así decirlo, ¿no? Claro, tiene que ser un abogado especialista en arbitraje. Hay maestrías en arbitraje, ¿de acuerdo? Hay maestrías en arbitraje, hay segunda especialidad en arbitraje, hay diplomados en arbitraje, ¿de acuerdo? Entonces, si un abogado quiere ser árbitro también, tiene que seguir esos cursos, ¿de acuerdo? Entonces, él luego se ofrece como árbitro, ¿no? ¿De acuerdo? Y las empresas que tienen un problema contractual, entonces, ya, este árbitro tiene experiencia, tiene estudios, tiene conocimiento, lo vamos a contratar. ¿De acuerdo? También las empresas no contratan a cualquiera, pues ven su CV, ¿no? Su currículum para poder contratarlo, ¿de acuerdo? profe, ¿Ya? Entonces sí tiene que ser especializado. profe, una ¿Ya? pregunta. Dime, hijito. Cuando dijo el arbitraje es lo que impone es un laudo arbitraje, ¿cierto? Que es Sí, tipo claro, como el una documento se sentencia. llama laudo arbitral, sí. Ajá, y entonces, este laudo arbitral principalmente lo propone él, ¿no? Y se tiene que firmar por ambas partes. Y no necesariamente Claro, ambas claro. partes tienen que estar de acuerdo, ¿o sí? Claro, ambas partes tienen que estar de acuerdo, claro, claro. O sea, siempre va a haber una solución, una salida. Tiene que haber una salida. Ahí ya no hay reclamo ya. Ahí ya no hay reclamo, porque
las partes enfrentadas en ese contrato tienen que ir voluntariamente ahí. O sea, los dos acuerdan, ya vamos a este arbitraje, vamos a contratar los servicios de esta persona. Entonces, nadie los está obligando a ir a recurrir al árbitro. Las dos van, ¿de acuerdo? Y cuando van al arbitraje, obviamente el árbitro le va a decir, ¿sabe una cosa, señores? Yo voy a ser el árbitro y lo que yo voy a proponer, obviamente, ¿no es cierto? Obviamente evaluando, investigando, viendo la característica de lo que los ha traído hacia mis servicios, entonces yo voy a dar una resolución, ¿de acuerdo? Y esa resolución tiene que ser aceptada por las partes. Y las empresas obviamente también, pues, ¿no? Son empresas grandes, tienen abogados y también, pues, las empresas son representadas por sus abogados, pues, ¿no? Los abogados de repente van a ¿qué? Van a también a señalar algunos puntos de vista, ¿no? Pero finalmente el árbitro es quien va a poner su punto de vista, ¿de acuerdo? Y lo que señala el arbitraje se tiene que cumplir. Por eso es de fiel cumplimiento, por eso se decía que cuando hablamos del arbitraje, ¿no es cierto? Cuando hablamos del arbitraje, ¿no? El laudo tiene los mismos efectos que una sentencia judicial. Y toda sentencia judicial se tiene que acatar, pues, chicos. ¿Correcto? Es de obligatorio cumplimiento por ambas partes, ¿no? Estamos hablando en situaciones normales, ¿no? De repente por ahí se puede descubrir, ¿no? Que el árbitro se ha parcializado con otra parte, ¿no? Hay conversaciones, hay chats, ¿no? Hay grabaciones por ahí, hay vídeos que lo han visto reunirse con una parte y esa parte salió ganadora. Entonces, ahí sí puede haber de repente una denuncia, ¿correcto? Ahí sí va a haber una denuncia ante el Poder Judicial, obviamente, ¿no? Pero en condiciones normales es lo que estamos viendo ahorita aquí. Chicos? Ese es en condiciones normales. Ok, Ya, profe, gracias. ya, bien, hijito. Profe, Pues también me encanta porque así ustedes preguntan, uno aclara un poco más, ¿no? profe, Chicos, sí, dime. disculpe, una consulta. Aún no entiendo muy bien la diferencia entre los tipos de contratos evaluados en el arbitraje y en la conciliación. ¿Es por la magnitud del problema o...? Claro. Ahora, aquí, mira, vamos a la conciliación, Aquí, en la conciliación, ¿de acuerdo? El Estado, si está implicado de repente en en un contrato con una empresa, ¿de acuerdo? Eso lo va a ver la conciliación, pero cuando es menor a 8 UITs, Ya les he dicho, una UIT está a 5.000 soles, un poco más de 5.000 soles. Entonces, 8 UIT son 40.000 soles. Cuando hay de repente un incumplimiento de un contratista con el Estado o del Estado con un contratista, pueden recurrir a la conciliación, ¿de acuerdo? ¿No? De repente para nosotros 40.000 soles es bastante plata, pues, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos del arbitraje, ahí estamos hablando de cosas mayores. Estamos hablando de mucho más dinero. Estamos hablando de millones, ¿correcto? Como eso de lo que hemos visto ahí con, ¿no? El ejemplo de qué cosa, del contrato de la línea 2. Ahí estamos hablando de millones. No estamos hablando de decenas de miles, estamos hablando de millones. Entonces ahí, obviamente, tiene que ir a un arbitraje, pues. Ahí tiene que ir un arbitraje. O sea, es por la cantidad de dinero principalmente, ¿no? Hasta 40.000 soles puedes conciliar. Más de 40.000 soles, ¿no es cierto? Ya tienes que recurrir a otra cosa. En este caso, ya el arbitraje, ¿no? Entonces, es así, es por el monto. Principalmente es por el monto. ¿Ya? Bien. La forma de violencia, ¿qué es lo que dice la OMS sobre la violencia? ¿No? Define la violencia como el uso intencional de la fuerza física o poder contra uno mismo hacia otra persona, grupos o comunidades, ¿no? Y que tiene como consecuencia lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones en el desarrollo e incluso la muerte. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de violencia, ¿ya? La violencia en el Perú es algo endémico, ¿no es cierto? Es algo que
Bueno, es también a veces consustancial con los seres humanos. Recuerden ustedes, seguramente habrán escuchado, ¿no? Probablemente habrán escuchado que el hombre es el animal más feroz de la creación, pues, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de violencia es el uso, pues, ¿no es cierto?, de la fuerza física y del poder, ¿no? O sea, no se olviden también, no solamente es la fuerza física, sino también el poder, la posición de dominio que uno tiene y que puede hacer, ¿no? Puede ejercer la violencia, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, la violencia tiene tipos, chicos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de violencia, no? Tenemos una violencia física, sexual, psicológica, de género, económica, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de violencia, de tipos de violencia, chicos, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta, ¿no?, que la violencia física, ¿no? ¿Cómo se manifiesta, no? Es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal y a la salud de la persona, ¿no es cierto? Golpes, puñetes, ¿no? También no se olviden, incluye el maltrato por negligencia o descuido o por privación de las necesidades básicas. Vamos a suponer, ¿no? Mi papá es un anciano y que ya tiene Alzheimer, que ya no puede comer bien, no se ensucia, usa pañales, entonces lo descuido, ¿no? Vive conmigo, yo vivo en la casa de mi padre, si mi padre es un anciano, yo lo descuido, ¿no es cierto? Ese descuido finalmente, chicos, que va a ocasionar un daño en su salud, pues. No le voy a dar de comer, no lo voy a atender adecuadamente y su salud se va a ir deteriorando poco a poco. Esa es una forma de violencia física, pues chicos, porque finalmente su salud se va a ir deteriorando por la negligencia que yo tengo hacia esa persona que es mi padre, ¿correcto? Otro tipo de violencia es la violencia sexual, ¿no? Que es una acción que tiene un contenido sexual que se comete contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción, o sea, bajo presión, ¿no es cierto? Además de los delitos de la violación sexual, actos contra el pudor y tocamientos indebidos, incluye también actos que no implican penetración o contacto físico. Uno de ellos es, pues, el acoso sexual, pues, chicos, ¿no es cierto? En espacios públicos, pues, ¿no? Hay señoritas o mujeres que son, pues, ¿no es cierto?, perseguidas, ¿no? Son piropeadas, entre comillas, pues, con adjetivos groseros, ¿no?, por otras personas, ¿no es cierto? Eso es un acoso sexual y esa es una forma de violencia sexual, chicos, ¿de acuerdo? Las insinuaciones también, ¿no es cierto? Las insinuaciones de carácter sexual. Seguramente ustedes recordarán un conocido excongresista y que fue candidato a la presidencia de la República, chateando en la noche con una señora, me imagino que era obviamente su amiga, pues estaban chateando, y él le comenzó a escribir en el chat, ¿no?, cosas con contenido sexual, palabras con una connotación sexual, ¿no? Y la mujer obviamente lo tenía en su chat, ¿no es cierto? Y luego lo denunció. Es Johnny Lescano. Busquen ahí ese escándalo de Johnny Lescano. Y este congresista cobarde, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Ay, que ya él no había sido su seguridad, porque usted sabe que los congresistas tienen su seguridad. Había dejado el teléfono en el carro y mi seguridad comenzó a agarrar el teléfono y él fue el que conversó con esta señora, ¿no? Entonces fue todo un escándalo, pues, ¿no es cierto? Entonces también, ¿no es cierto?, una insinuación en el chat o en una palabra con contenido sexual es también violencia sexual, ¿de acuerdo? O el estar de repente con tu celular y al lado de repente tu amiga y le enseñas, ¿no? O haces que vea esas imágenes con contenido sexual, también es violencia sexual. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? La violencia psicológica es la acción o omisión que busca controlar o aislar a la persona contra su voluntad y humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas y toda acción para dañar su autoestima, ¿no? O sea, busca, en otras palabras, dañar su autoestima, ¿no es cierto? ¿No? Por eso la violencia psicológica es a veces más grave en algunos casos que la violencia física, porque te queda en el alma, te queda en la mente, te queda en el recuerdo, ¿no? Mientras que la violencia física, claro que también es mala y es grave, ¿no? Obviamente, yo no estoy señalando lo contrario, ¿no? También es grave, ¿no? Entonces, pero a veces un golpe, pues, no, te pasa, pero la violencia psicológica te queda, te genera un trauma, ¿no? Y por eso es
Es bien delicado eso, ¿no? La violencia económica también, y miren ustedes, ¿no? Si tienen ahí la separata, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Supongamos, yo soy albañil, supongamos, ¿no? Ya, y una forma de violencia es que una persona, que puede ser de repente, vamos a poner mi esposa, ¿no? ¿No? Mi esposa me esconde mis herramientas de albañil, ¿no? Esconde mis herramientas. Entonces yo no puedo trabajar, no puedo generar ingresos, me voy a perjudicar económicamente, ¿no es cierto? Esa es violencia económica, pues, ¿no es cierto? Porque me está impidiendo, ¿no? Desenvolverme y ganar dinero para poder mantener y poder vivir. Esa es una violencia económica, chicos, ¿no? Y finalmente la violencia de género, que no solamente es contra una mujer o una persona distinta, ¿no? Sino también contra personas que tienen una preferencia sexual distinta, ¿correcto? Entonces también nosotros tenemos que ser más permeables con estas personas, ¿no? También tienen derechos, ¿no es cierto? Entonces debemos de ser nosotros, pues, ¿no? Más, digamos, no, abiertas de mente, ¿no? Y no ser tan, a veces, tan, digamos, no, tradicionales, ¿no? Hay que entender que el mundo está cambiando, ¿de acuerdo? ¿No? Muy bien, Profe, una pregunta. dígame. Por ejemplo, nos dijo que la violencia física contiene lo que es golpes y maltratos físicos, ¿cierto? Porque también mencionó, por ejemplo, no hora de comer. Sí, correcto, claro. Ajá, Porque la violencia entonces, física finalmente, ¿qué busca? Perjudicarte físicamente. No te pego, no te golpeo, pero te dejo, no te doy de comer, no te atiendo. Finalmente, ¿eso a qué va a conllevar? A un deterioro de tu salud, pues. Puse el ejemplo de mi padre anciano. Me ha cansado, pues ya está con Alzheimer, se orina, ¿no es cierto? Cuando come se ensucia. Ay, caramba, ya, pues, ¿no? Entonces, lo abandono, lo dejo. Soy negligente en atender a mi padre que me dio la vida y que me mantuvo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, el descuido, la negligencia que yo tengo hacia esa persona va a ocasionarle con el tiempo daños a su salud. Porque mi papá, de repente, no lo cambio, se ha orinado, le va a causar un daño a su salud. No le doy de comer adecuadamente, se va a ver deteriorada su salud porque va a estar más débil. Finalmente, todo eso va a causar un daño físico. Y eso es, pues, justamente el maltrato, la violencia física es eso, buscar causar daño al cuerpo, a la salud. ¿Correcto? No sé si sí, tendrás profe. alguna otra pregunta. Sí, profe, es ¿Sí? que me refiero, por ejemplo, si es física, entonces, por ejemplo, la de género, si yo golpeo a alguien de otro género o de otra orientación sexual, ¿sería física o sería de género? Mira, aquí lo dice Clara. Acciones violentas contra una persona en razón a su sexo o preferencia sexual. En muchos casos son actos que se ejercen contra las mujeres y están relacionados con el control que algunos hombres creen tener sobre ellas, generalmente aprovechándose de condiciones de indefección, desigualdad y poder. También puede ocurrir contra hombres que salen del rol masculino culturalmente aceptado, por ejemplo, en casos de violencia homofóbica y por conductas consideradas femeninas como llorar o expresar sus sentimientos. Ahora, obviamente, si tú agredes físicamente a una persona con una opción sexual distinta a ti, ¿de acuerdo? Estás generando dos tipos de violencia, pues, ¿no es cierto? Estás generando una violencia hacia una persona, en este caso de género, distinto al tuyo, y también estás generando una acción violenta que es un daño físico, ¿correcto? ¿De acuerdo? Entonces, se configuran las dos cosas. Se configuran las dos cosas. Porque tú estás agrediendo físicamente a esa persona, ¿de acuerdo? Que tiene una opción sexual distinta a la tuya, ¿correcto? ¿No? Pero el móvil, ¿cuál es? ¿El móvil cuál es? ¿No? Ah, yo lo agredo porque este es ¿no? Un gay, ¿no? Entonces, ahí viene pues una cuestión ya, ¿no? Que prima, ¿no? Prima, ¿no es cierto? La violencia física, pues, ¿no es cierto?
Violencia y conflicto interno. ¿Ya? Nuestro país vivió un conflicto interno, chicos, vivió un conflicto interno a fines del siglo pasado, entre los años 80, ¿no es cierto?, hasta el año 2000, ¿no? Fue un enfrentamiento, digamos que lamentablemente causó decenas de miles de muertos, ¿correcto? Decenas de miles de muertos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió realmente? ¿Qué es lo que ocurrió con esto, no es cierto? ¿No? Entonces, lo que ocurrió fue que lamentablemente hubo también una responsabilidad del Estado, ¿no es cierto? El Estado, lamentablemente no atendió y no sigue atendiendo algunas situaciones sociales, pues, ¿no es cierto? Y eso fue la postración, la miseria, ¿no? Fue el caldo de cultivo para estos movimientos subversivos. No estoy justificando, sino estoy señalando lo que inclusive señala la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que fue un organismo que se encargó de investigar todo este fenómeno de violencia que vivió el Perú, ¿correcto? Por eso, ¿dónde se inició la violencia? Se inició con Sendero Luminoso en Ayacucho y luego se extendió a los departamentos, ¿no?, de la Sierra Sur, que tenían una característica, eran los departamentos que tenían mayores índices de pobreza, ¿de acuerdo? Mayores índices de pobreza. Entonces, esa fue una de las razones donde se focalizó esta violencia, ¿correcto? Ahora, por eso aquí se habla, ¿no? Responsable de la violencia, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. La violencia, ¿dónde se extendió? Entre los años 80 y el año 2000. ¿Dónde se inició? En Ayacucho. El primer acto de violencia fue un día antes de las elecciones que llevaron a la presidencia al segundo gobierno del presidente Belaúnde, ¿no? Fue en abril, creo, en una localidad ayacuchana que se llama Chuspi. ¿Qué hicieron los terroristas? Rompieron todo el material electoral que se iba a emplear en el día siguiente, ¿de acuerdo? Que eso fue en Ayacucho, y que poco a poco comenzó a extenderse poco a poco y comenzó a llegar a otros lugares, ¿no es cierto?, de la zona andina, luego se extendió también hacia la zona de la Selva Alta, ¿no es cierto?, y finalmente ya llegó a Lima, pues, y recién los limeños se dieron cuenta de este fenómeno que era grave cuando hubo un atentado terrorista en una zona, digamos, exclusiva de Lima, que es Miraflores. Un coche bomba en la calle Tarata que destruyó todo un condominio y causó la muerte y daño a varias personas, a muchas personas. Ahí recién, ¿no?, cuando ya el terrorismo llegó así, ¿no?, de esa manera más cruda, más violenta, ¿no?, nosotros los limeños nos dimos cuenta y comenzamos ya a generar una serie de situaciones, ¿no?, y una lucha también contra estos movimientos, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvo? Consecuencias económicas, ¿no es cierto? Miren, aquí vemos en la imagen una voladura de torres. ¿Por qué volaban torres de alta tensión, chicos? Volaban torres de alta tensión en la noche, ¿para qué? Para generar apagones. Y en la oscuridad, en la noche, ¿hacer qué cosa? Hacer acciones terroristas, pues, ¿no? Atentados, coches bombas, asesinatos, en fin. Luego aquí vemos, chicos, miren, aquí vemos un bus, yo recuerdo claramente esta imagen, ¿no? Esto fue en Barrios Altos, cuando un bus con soldados estaban yendo al Palacio de Gobierno porque para un cambio de guardia. Ustedes saben que los cambios de guardia lo hacen soldados que están vestidos con uniformes antiguos, ¿no es cierto? Justamente en este bus que es de color rojo, ¿de acuerdo?, iban los soldados. ¿Y qué pasó? Un carretillero, un supuesto carretillero, aprovechando el tráfico, metió una carretilla con explosivos debajo de este bus que estaba ocupado por esos soldados. Muchos de esos soldados fallecieron, chicos. Fallecieron. Yo recuerdo ese episodio. Inclusive uno de los diarios de circulación nacional, creo que ya desapareció, recuerdo el nombre, Ojo se llama, no sé si seguirá, se llamaba así, el diario se llamaba Ojo,
seguramente, pues, el reportero gráfico, el fotógrafo, estaría cerca, ¿no? Yo recuerdo que en primera página pusieron la imagen, la foto de uno de los soldados que estaba agonizante. Estaba agonizante. Yo no recuerdo este episodio, ¿no? Murieron muchos soldados, ¿no es cierto? Y felizmente se les ocurrió pues utilizar la inteligencia, ¿no? Para poder luchar también contra estos dos movimientos, ¿no? Y fue así que en el año de 1993 se capturó casi a toda la cúpula del Sendero Luminoso, y como este es un movimiento vertical, estructurado verticalmente, si cae el líder, toda la organización se desmorona, ¿no? Cayó el líder Abimael Guzmán, ¿no es cierto? Y luego la organización comenzó a desmoronarse poco a poco, hasta que Abimael Guzmán, ¿no? En el año 94, creo, firmó un acuerdo de paz, un tratado, entre comillas, tratado de paz, con el gobierno de Fujimori, con Vladimiro Montesinos, ¿no? En su cumpleaños de Abimael Guzmán, Vladimiro Montesinos le llevó una torta y luego firmaron un acuerdo de paz, ¿de acuerdo? Y así Sendero Luminoso se dividió entre los acuerdistas, los que seguían a Abimael Guzmán, que se querían integrar a la vida democrática, y los otros que no querían o que desconocieron los acuerdos de paz. Ellos se llamaron la línea Proseguir, así se llamó, Proseguir la lucha armada. Los otros eran acuerdistas, acuerdo de paz, ¿no? Y bueno, ya prácticamente este movimiento todavía continúa pequeños bolsones en el Brain, ¿no? Recuerden ustedes la palabra Brain, con V, Brain. ¿Qué significa la palabra Brain, chicos? Así, Brain. ¿Qué significa la palabra Brain? Valle de los Ríos, Apurímac, y Mantaro. Correcto, muy bien. Todavía en esta zona que está entre Ayacucho, ¿no? Que está entre Huancavelica, siguen operando, porque esas son zonas cocaleras. Y estos movimientos todavía que siguen del Sendero Luminoso le dan respaldo militar. O sea, son como lo que se dice coloquialmente los chalecos de los narcotraficantes, ¿no? Para que la policía y el ejército no ingrese a esas zonas. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, entonces aquí tenemos la forma de violencia, ¿no? La forma como se expresó la violencia. Y acá hay una cosa importante, ¿no? Yo les he hablado de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que fue una comisión que se encargó justamente de estudiar y de hacer un informe, ¿no? Que fueron de varios tomos, ¿no? Que fue presentado posteriormente, ¿no? Y que dio una serie de recomendaciones. O sea, hizo una historia de cómo se generó todo este movimiento, fue a diferentes lugares, comenzó a recoger testimonios de los afectados y finalmente elaboraron un informe con recomendaciones, ¿de acuerdo? ¿No? Está pegado, colgado en la red, ¿no? Creo que son 9 tomos, ¿no? De este informe, ¿de acuerdo? Ahora, una de las cosas importantes es lo que se llama la reparación, chicos, la reparación, ¿no? Las recomendaciones, ¿no? Entonces, aquí la Comisión de la Verdad recomendó un plan integral de reparaciones, resarcir del daño a las víctimas. De forma individual, de repente reparaciones civiles para los deudos de las personas que fueron desaparecidas, probablemente o asesinadas, una reparación colectiva que puede ser de repente, ¿no? En un pueblo de Ayacucho, de Huancavelica, que fue de repente asolado tanto por el ejército como por los senderistas, entonces vamos a resarcirle. ¿De qué manera? Vamos a construirle postas, vamos a ponerle pistas, vamos a darle un colegio. Esa es una resarción, ¿no? Colectiva, ¿no? Luego hay resarciones también, ¿no? Resarcimientos simbólicos, ¿no? Y también de tipo material, ¿no es cierto? El proceso de reconciliación nacional, ¿no? Hay que entender que en esta época, ¿no? Hubo un enfrentamiento, pues, ¿no es cierto? Un enfrentamiento entre el Estado contra las fuerzas subversivas, pero en medio estaba el pueblo. Sobre todo en esas zonas alejadas estaban los campesinos. Entonces había, pues, ¿no? A raíz de la violencia había rencor, ¿no? Y la manera de cómo poder evitar eso, poder solucionar eso, era un proceso de reconciliación nacional, ¿no? Es un nuevo pacto fundacional entre el gobierno y la sociedad peruana.
¿correcto? Y también se incluyeron reformas institucionales, ¿no es cierto?, que también recomendó la Comisión de la Verdad afianzar la institucionalidad democrática, ¿no? O sea, hacer que la gente participe, ¿no? Reformar el sistema de administración de justicia, que la justicia sea más rápida, ¿no es cierto? ¿No? Ejecutar una reforma que asegure una educación de calidad también, pues, ¿no? Muchos por ignorancia también se metían en estos movimientos, ¿no? Y generar una conciencia cívica y restablecimiento de relaciones dañadas entre los ciudadanos y el Estado, ¿no es cierto? Porque había mucha desconfianza, ¿no? Había mucho, digamos, no sé qué palabra señalar, no había cólera, ¿no? Hacia el Estado, uno por no habernos atendido adecuadamente, ¿no? Pareciese que la gente del Ande eran personas de segunda o tercera categoría, ¿no? Que no les importaba el Estado y que no se les atendía en cuanto a los derechos que ellos deberían de tener. No había colegios, no había universidades, no había postas médicas, no había hospitales, ¿no es cierto? No había carreteras. Entonces, zonas olvidadas, ¿no es cierto? Entonces había la necesidad, ¿no es cierto?, de que el Estado sí se ocupe de eso, ¿no? Se ocupe y solucione esos problemas que tienen estas comunidades, ¿no? Estos pueblos lamentablemente olvidados, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, para que tengan un pantallazo yo le dejo las claves de los ejercicios, ¿ya, chicos? Porque vamos a pasar ahorita a geografía. Muy bien, pasamos entonces, chicos, a geografía. Vamos a hablar en geografía el clima, ¿de acuerdo? El clima, ¿ya? Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de tiempo atmosférico, estamos hablando, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de tiempo atmosférico, estamos hablando del estado de la atmósfera, del estado de la atmósfera, ¿de acuerdo? Del estado de la atmósfera en un momento determinado, ¿de acuerdo? Y en una localidad dada. Cuando hablamos de tiempo atmosférico, estamos hablando de un corto periodo de tiempo, que puede ser horas o puede ser un día, ¿no? Los climatólogos señalan que el tiempo atmosférico se da en un día, se da en el espacio de un día, ¿de acuerdo? ¿Y dónde se da esos cambios? Se da en la atmósfera. ¿Pero en qué parte de la atmósfera? En la baja atmósfera. ¿Cómo se llama la capa de la atmósfera donde nosotros estamos en contacto, Troposfera. chicos? La troposfera. Y la troposfera significa espera de cambios, porque ahí se dan los cambios que se producen en la atmósfera principalmente, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Y se caracteriza por por su variabilidad, o sea, por su cambio constante, ¿de acuerdo? Cambia en un momento, de un momento a otro. Miren ustedes ahora, ¿no? Yo estoy acá cerca de una ventana y veo que ahora hay brillo solar. Pero yo cuando salí en la mañana, 7 de la mañana en mi casa, a trabajar, ¿no? Estaba nublado, ¿no es cierto? No había brillo solar. La temperatura era más baja, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió de que, ¿qué cambió? Cambió el tiempo atmosférico, cambió la temperatura, cambió la humedad, cambió la nubosidad, ¿de acuerdo? En un corto periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Eso es tiempo atmosférico, ¿ya, chicos? Mientras que el clima es distinto, pues. El clima es el conjunto de condiciones, ¿de acuerdo?, ambientales que van a caracterizar un determinado lugar. Son las condiciones ambientales habituales de un lugar, ¿correcto? ¿De acuerdo? Ahora, para poder precisar el clima de un lugar, se toma el promedio de los tiempos atmosféricos durante 30 años. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner, ¿no? Año 1, temperatura fue de 18 grados, ¿de acuerdo? Y precipitaciones de 10 milímetros de precipitaciones. Este es en un año. En el año 2, la temperatura fue de 17 grados. Las precipitaciones 115 milímetros. En el año 3, la temperatura fue de 18 grados nuevamente. Y la precipitación fue de 120. Entonces, así seguidamente hasta el año 30. El año 30. Se saca el promedio de toda la temperatura y de toda la precipitación durante esos 30 años. ¿De acuerdo? Y se promedia. Y hay un científico que se llama Köppen que ha hecho una clasificación de los climas del mundo. ¿Y cuáles son los dos principales parámetros que utiliza? La temperatura y las precipitaciones.
Entonces Köppen tiene un clima con un determinado nombre y cada clima se le asigna una determinada temperatura y una determinada precipitación. Entonces, ya, supongamos, la ciudad de Lima tiene, en los 30 años se ha promediado, ¿no? Ya, la ciudad de Lima tiene como promedio de temperatura 17 y como promedio de precipitación 120 milímetros. Entonces, con estos dos datos de temperatura y precipitación se va a la tabla de Köppen. Se busca el clima que tenga esta temperatura y esta precipitación. Se busca y aquí está este clima, tiene este tipo o estos parámetros de temperatura. Entonces, se le asigna a ese lugar que tiene esta temperatura y esta precipitación el nombre. El clima de tal lugar es este, ¿de acuerdo? Por eso, cuando nosotros hablamos del clima, ustedes tienen ahí, seguramente algunos de ustedes la separata en la mano, ¿de acuerdo? Y tienen ahí un cuadro, en una de las páginas, hay un cuadro donde está el clima del Perú, ¿no? ¿Y cuál es el clima de Lima? ¿Cuál es el nombre del clima de Lima? El nombre del clima de Lima es, Lima tiene un clima semicálido muy seco. Ese es el nombre del clima de Lima. ¿Cuál es el clima de Tumbes y Piura? Cálido muy seco. ¿Se dan cuenta? ¿De acuerdo? Y a cada clima se le asigna temperatura y precipitación. Por eso en el cuadro hay una columna de localización, pero también hay una columna que señala el clima y la precipitación, que son los dos parámetros que se utilizan para determinar el clima de un determinado lugar. ¿De acuerdo? Como vuelvo a repetir, Köppen ha hecho toda una tabla donde están todos los climas del mundo y cada clima tiene su temperatura y su precipitación. Se busca qué clima tiene esa temperatura y esa precipitación y se le asigna el nombre del clima, ¿de acuerdo? ¿No? Al lugar donde tiene esas características, ¿de acuerdo, chicos? Por eso tenemos ahí una tabla donde están los climas del Perú y que ese clima tiene un nombre, ¿de acuerdo? Chicos, ahora, ¿cuáles son los elementos del clima? El clima tiene, chicos, tiene factores y tiene elementos. El clima tiene factores y tiene elementos. ¿Cuáles son los factores del clima? Vamos primero por los factores. Tenemos factores de tipo cósmicos. Factores de tipo cósmicos. ¿Cuáles son esos factores de tipo cósmicos, chicos? Tenemos la forma de la Tierra, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. ¿Correcto? También tenemos a la inclinación del eje terrestre. Todo esto, ¿qué cosa va a dar? Las estaciones. Principalmente, ¿qué cosa? La forma de la Tierra y el movimiento de traslación. Van a generar las estaciones, ¿correcto? Luego tenemos lo que más nos interesa, los factores geográficos. ¿Y cuáles son los factores geográficos? Son la oceanidad, ¿de acuerdo? La continentalidad, la altitud y la latitud. Esos son los factores de tipo geográficos, ¿de acuerdo? Ahora, así como hay factores, también hay elementos del clima. ¿Cuáles son los elementos? Ahí lo tenemos, la insolación, la temperatura, la humedad, la precipitación, la presión atmosférica y los vientos. ¿Correcto, chicos? Ahora, vamos a ver cuál es la relación entre los elementos del clima, ¿de acuerdo? Y los factores del clima. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuáles son los elementos. O cuáles son a ver, vamos a ver, agregar nueva diapositiva. Ya. Vamos a borrar acá. ¿Se ve la hoja en blanco, no, chicos? Chicos. Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Ya, Sí, vamos profe. a ver, mira, así rápidamente, vamos a ver de acá. Rápidamente, miren. Aquí tenemos el nivel del mar. Y aquí tenemos Zócalo. el continente. ¿Ya? Muy bien. Aquí vamos a tener una personita que está a nivel del mar.
y otra persona que está a 4.000 metros. Ya no se olviden. Está a mayor altitud. Aquí esta persona está a nivel del mar y esta está a 4.000 metros de altitud. No de altura, sino de altitud. ¿Correcto, chicos? Ya, bien. Pregunto. Esta es la persona A y esta es la persona B, a mayor altitud. Pregunto, chicos, ¿cuál de las dos tiene una mayor presión atmosférica? La A. Correcto, muy bien, la A. Todos nosotros tenemos sobre nuestros hombros una presión atmosférica. ¿Se dan cuenta? La persona que está a menor altitud va a tener una mayor presión atmosférica. ¿Correcto? Muy bien. Ahora pregunto, chicos, ¿quién en el mismo momento, cuál de las dos personas, la A o la B, tiene un ambiente, está en un ambiente de menor temperatura? B. La B. El que estaba... Ah, el B. De menor temperatura. Menor temperatura es que hace más Más frío, ¿verdad? Ya, muy bien, miren. ¿A qué se debe eso? Está bien. Está bien. Más altitud, la temperatura cae. ¿A qué se debe eso? Corriente térmica creo que le llaman, ¿no? Por la cordillera de los Andes. ¿Ah? ¿A qué se debe eso? A lo que acabo de borrar. La Se presión. debe a la presión atmosférica. Pregunto yo, ¿en qué parte el A o el B? ¿En qué parte hay una mayor concentración de gases? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está bien? Porque Está la hay perfecto. mayor presión. temperatura que digamos. Sí, pero ¿por qué? Mayor presión. Porque aquí la presión atmosférica concentra los gases. Aquí los gases se han concentrado porque la presión atmosférica la está machucando. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los dos gases más abundantes del aire, chicos? Rápido. Nitrógeno y oxígeno. Ya, muy bien. Ya, correcto. Esos gases están aquí juntos. Aquí están, digamos, comprimidos, están juntitos. Y las moléculas de estos gases están que se mueven. Y si las moléculas están juntas, están juntitas, están que generan fricción. Y la fricción, ¿qué genera también? ¿Qué desprende la fricción? Frotémonos las manos. ¿Qué pasa con nuestras palmas? Si nos frotamos las manos, friccionamos nuestras manos. Calor, claro. Aquí chicos, las moléculas están que se mueven. Y como están juntas, están que se chocan, están que se friccionan. Y al friccionarse, ¿qué hacen? Desprenden energía en forma de calor. ¿De acuerdo? Mientras que aquí, al haber menor presión atmosférica, ¿qué es lo que pasa? Las moléculas están más sueltas, más libres. Y al estar más sueltas, más libres, no se chocan. Y al no chocarse, no generan calor. Entonces, eso es lo que se debe, chicos. Esa es la presión. Entonces, a menor altitud, hay una mayor concentración de los gases y de las moléculas. Ya, chicos, no se olviden de eso. Eso es importante. Eso es por eso hay más calor. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora. Vemos cómo el factor altitud cambia la presión atmosférica y cambia también la temperatura. Ahora vamos a ver a otra cosa. Miren acá. A ver, aquí ya, vamos a ver ya. Celeste. Miren, Lo que estoy haciendo acá son nubes. ¿Qué pueden inferir con esta imagen? Mayor humedad. Absoluta y relativa. Ya, pero mientras voy ascendiendo, ¿qué está pasando con la humedad? Disminuye. Se condensa. Claro, la humedad disminuye. ¿Por qué? Por lo que ha dicho su compañero, se condensa. A mayor altitud, ¿qué pasa con la temperatura?
la temperatura cae. Las nubes están formadas por vapor de agua y también por hielo. Cuando van ascendiendo, la temperatura, ¿qué está pasando? La temperatura es menor, hace más frío. Entonces, hay un cambio de estado. Un cambio de estado. Un cambio de estado del agua. ¿De acuerdo? Mientras asciende, el estado gaseoso se convierte en estado líquido. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Condensación. Las gotitas que forman, las gotitas que se forman, ¿de acuerdo? Se van uniendo. Una gotita con otra gotita, ¿de acuerdo? Hasta que se forman gotas que ya no pueden estar suspendidas y por eso se forman las precipitaciones. Entonces, mientras vamos ascendiendo, ¿qué está pasando con la humedad? Se va disminuyendo. Disminuyendo, correcto, va disminuyendo. Entonces, ¿cómo la altitud modifica también a la humedad y a las precipitaciones? ¿De acuerdo? Y ahora, pregunto, aquí tengo el sol, chicos, aquí tengo el sol. ¿Cuál de las dos personas, la A o la B, tienen una mayor insolación? La B. La B. Mayor insolación. B. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya está. Perfecto, la B. ¿Por qué? Estamos cerca. No hay nubes. Más cerca. Más cerca al sol. Mira, el sol No hay está a muchas 50, el sol está a 150 millones de kilómetros. Aquí está 4.000 metros, 4 kilómetros. No es nada, ¿no es cierto? Sí, es insignificante. La razón es por lo que ha dicho su compañero. No hay nubes. presencia de nubes. Por eso la energía cae. La presencia de las nubes y la forma de las nubes. Genera friaje también, creo. No diré heladas, creo que se llama eso. Heladas. Miren, aquí nosotros en Lima, ¿qué tenemos? Nubes es Nubes estratos. Estratos. Son como una especie de toldo que impide el paso de ¿qué cosa? Impide el paso de la temperatura adecuadamente. ¿De acuerdo? Ahora, aprovecho esto para que, chicos, en condiciones normales, aquí hay más temperatura, ¿no es cierto? En condiciones normales, más temperatura y arriba menor temperatura, ¿no es cierto? Estas condiciones normales, ¿verdad? Ya, esto es en condiciones normales, ¿no es cierto? Ya. Hay un contraste. Al tener aquí este colchón de nubes, ¿qué se genera? Que arriba esté cálido y que abajo esté frío. Correcto. ¿Cómo se llama eso? Inversión. Contraste. Inversión térmica. Inversión térmica, chicos, no se olviden. En condiciones normales arriba es frío y abajo caliente. Pero aquí, ¿qué es lo que está pasando? Aquí es más temperatura, o sea, más calor, ¿no es cierto? Y aquí hay menos temperatura, o sea que hace más frío. ¿Cómo se llama eso? Inversión térmica, la temperatura se invierte. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Entonces, concluimos. Podemos concluir, hijitos. Podemos concluir lo siguiente. Podemos concluir que los factores influyen en la influyen en los en el comportamiento de los elementos. Ya, y me olvidaba acá también esto ya. Porque hay otro factor del clima que es la oceanidad y la continentalidad, ¿verdad? Vamos a ver qué cosa es la oceanidad. Aquí tenemos un lago, el lago Titicaca. Puno es un puerto. Está aquí. Este es Puno. ¿De acuerdo? Este es el lago Titicaca. ¿Ya, chicos? Muy bien. Aquí, cerca a Puno, a más o menos 20 kilómetros, hay un pueblo que se llama Mazo Cruz. Se llama así, Mazo Cruz, chicos. Se llama Mazo Cruz. ¿Ya? En una noche de julio, ¿qué es lo que ocurrió? La temperatura hizo frío bastante. La temperatura de Puno cayó a -1 grado. La helada. Miren, escuchen, cayó 1 grado.
pero en Mazo Cruz cayó a menos 20 grados. En la misma noche, relativamente cerca. ¿Por qué Mazo Cruz tuvo más temperatura baja que Puno? Porque no tenía cerca una masa de agua. Correcto, porque ya. ¿Y qué cosa hace que un lugar esté cerca de una gran masa de agua? Tiene más regulación Claro, termostática. muy bien, correcto. El agua, y estamos hablando de Puno, a 3.600, 3.800 metros de altitud, ¿tiene bastante insolación, sí o no? Sí. Claro, bastante insolación. Entonces, en el día, ¿qué hace el Sí. agua? El agua absorbe el calor, correcto, absorbe el calor. ¿Me entienden? ¿De acuerdo? Y en la noche, ¿qué hace el agua? Libera el calor, lo libera, correcto, lo libera. Entonces, en Puno debió de haber menos 20 grados también, pero no bajó tanto la temperatura. ¿Por qué? Porque tenía cerca a una gran masa de agua, que es el lago Titicaca. Mientras que en Mazo Cruz, que está lejos del lago Titicaca, la temperatura cayó, porque no tuvo la influencia del calor que desprendía el agua del lago Titicaca. En consecuencia, ¿quién tiene oceanidad? ¿Mazo Cruz o Puno? Puno tiene oceanidad. Y Mazo Cruz tiene continentalidad. ¿De acuerdo? Continentalidad. ¿Ya? A ver, ahora acá. Acá. Tenemos, a ver, el agua. Y acá está líquido, sólido. El sol. Al mediodía. ¿Cuál se calienta más rápido? ¿Cuál calienta más? ¿El líquido o el sólido? Chicos, ¿cuál se calienta más? ¿El líquido o el sólido? ¿Líquido? Líquido. Líquido. Sólido. Ya lo Líquido. escuché. Chicos, cuando ustedes han ido a la playa, llegan a la arena, se quitan las zapatillas, las sandalias, ¿qué pasa con la arena? ¿Está frío o está caliente? Está caliente. Está caliente, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen ustedes? ¿Qué buscan? El agua. El agua, ¿no? Van corriendo y se van allá, ¿no? Pero no tienen por qué ir al agua para encontrar un lugar caliente. ¿Qué es lo que haría un sanmarquino inteligente? Está en la arena caliente y simplemente con el pie mueve la arena. Quita esa arena caliente y la arena más fría va a estar más abajo. ¿Por qué? Porque el sólido tiene una característica, chicos. El sólido solamente se va a calentar en la parte superficial, que estoy poniendo en verde, por su misma composición. Por eso aquí se concentra más el calor en lo verde. Mientras que, por la misma estructura del agua, por la misma característica del agua, ¿de acuerdo? Aquí en el sólido la temperatura se va a concentrar en la parte superior, pero mientras en el líquido, ¿qué va a pasar? La temperatura, ¿dónde se va a concentrar? Por la misma característica y composición del agua, pues. Se va a concentrar toda la temperatura en este espacio más grande. ¿No es cierto? Si aquí es el espacio más grande, entonces el calor se va a distribuir en un espacio más grande. Pero como aquí el espacio es más pequeño, el calor se va a sentir más porque se va a distribuir en un espacio más pequeño. ¿Se dan cuenta? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, y una cosa que también es importante, ¿ya? Porque vamos ahorita a entrar a hablar sobre los vientos. ¿Ya? Sobre los vientos, chicos.
¿Dónde, aquí en este mismo ejemplo, en esta misma figura, dónde el aire es más caliente? ¿Sobre el agua o sobre el sólido? ¿Sobre el líquido o sobre el sólido? ¿Dónde el aire es más caliente? ¿Sólido? Claro, porque el Sólido. sólido aquí hay más temperatura, ¿no? Menos temperatura. Entonces aquí el aire está más caliente. ¿Qué pasa con el aire caliente? ¿Sí? Sube. Claro, porque se dilata, pierde peso y sube. Pero aquí no puede quedar un espacio. Tiene que ser reemplazado por otro aire. ¿No es cierto? ¿Cuál es el aire que lo va a reemplazar? Marino, Frío. El aire frío. ¿Y dónde está el aire frío? el mar. En el, Mar. sobre el Mar. mar, sobre el agua. Este aire lo reemplaza. Este aire sube y encuentra lugares con temperaturas más bajas. Este aire que estaba caliente aquí se enfría arriba, ¿no es cierto? Y cuando el aire se enfría, ¿es más pesado o menos pesado? Más Más pesado. pesado. Claro, más pesado y baja. Ahí está el ciclo. Así se forman los vientos. ¿Qué cosa es el viento? Es el aire en movimiento. ¿Cómo se llama este viento? Que viene del mar hacia el continente. Mar- Brisa. ¿La brisa? Brisa marina. La brisa, la Brisa brisa. marina. Correcto. Ya, ahora miren, chicos. Chicos, miren ahora. Ay, perdón. Miren ahora, miren. La noche, la luna, ¿ya? La noche. Pregunto chicos. Estamos en la noche, ¿ah? Estamos en la noche. ¿Dónde es el aire más caliente en la noche? ¿Dónde está el aire más caliente? ¿Sobre el sólido o sobre el líquido? sobre el sol. Líquido. Líquido. Claro, ¿por qué? Porque el líquido en la mañana, en el día, capturó el calor y en la noche lo libera. Aquí está el aire más caliente. Entonces, el aire más caliente, que le dije, sube, ¿no es cierto? Aire caliente sube. Por eso los globos aerostáticos, ¿qué le inyectan a los globos aerostáticos, chicos? Para que suba. Aire Aire caliente. caliente. Aire caliente, pues calor, claro, aire caliente, ya. Entonces, como en el líquido está caliente, el aire que está sobre el líquido también está caliente y sube. ¿Quién lo reemplaza? ¿Quién lo reemplaza? El aire que está en el sólido lo reemplaza. Este aire que está aquí sube y se enfría y vuelve a bajar. Es un ciclo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama este viento? El viento de la mañana se llamaba brisa marina porque viene del mar. Este viento viene ¿de dónde? Del sólido. ¿Cómo se llama? Se llama se llama así, terral. Se llama terral, no se olviden. Brisa marina se produce en la mañana y terral se produce en la noche. Por eso, miren chicos, yo vivía mucho tiempo en Chorrillos y yo tenía vecinos que eran pescadores. Y yo me preguntaba cuando era niño por qué los pescadores salían a hacer sus labores en la noche. Porque en la noche aprovechaban este viento, el terral, que los llevaba desde la tierra, desde el muelle, los empujaba ¿a dónde? Hacia mar adentro. Hacían sus trabajos en la noche y en el día aprovechaban para volver. ¿Qué viento? Que los traía del mar hacia la tierra. La brisa. La brisa marina. Correcto, la brisa marina. ¿Ya, chicos? Así es. ¿Ya? Miren, así se forman los vientos. ¿Es un cambio de qué? De presión. ¿Ya, chicos? Es un cambio de presión. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a ver los factores
del clima del Perú. Vamos a utilizar acá, vamos a hacer acá rápidamente, chicos, el litoral o borde costero. El litoral o borde costero. ¿Se acuerdan ustedes del litoral o borde costero, no? Sí. Este es el Perú, ¿de acuerdo? Y acá está el Océano Pacífico. ¿El Perú qué es lo que tiene? Una cordillera de los Andes, ¿no? La cordillera de los Andes. Es una... ¿Y qué cosa es la cordillera de los Andes, no? La cordillera de los Andes es una barrera que impide el paso de los vientos alisios. Alicios. ¿Qué cosas son los vientos alisios? Aquí lo voy a hacer yo para que ustedes tengan una idea. Aquí tenemos la Tierra, el Ecuador, el trópico de Cáncer, perdón, de Capricornio y el trópico de Cáncer. Ya. Esta es una zona llamada zona tropical. ¿Ya? Aquí se llama tropical porque es más caliente. Si aquí en esta zona es más caliente, ¿qué pasa con el aire que está encima de esta zona, donde está la T? Si esa zona es una zona caliente, ¿qué va a pasar con el aire que está encima? ¿Qué va a pasar con el aire? Se calienta. Se va a elevar. Se calienta, el aire se eleva. No puede quedar un espacio. Tiene que ser cubierto por otro aire. Así como en el ejemplo que yo le puse, pues, ¿no? De la Tierra y, ¿no? Entonces, es reemplazado por un aire que ¿dónde está? Está en los trópicos. Del trópico de Capricornio va hacia el Ecuador y del trópico de Cáncer va hacia el Ecuador. Estos vientos tienen un nombre, se llaman vientos alisios. Y esos vientos alisios son estos que estoy graficando acá. Son vientos que vienen cargados de humedad. Pero cuando estos vientos alisios chocan con la cordillera de los Andes, se tienen que ir elevando. Pero al elevarse, ¿qué va a pasar con la temperatura? La temperatura va a bajar y se va a producir la condensación. Y por eso aquí en esta zona, chicos, va a haber precipitaciones. Van a descargar todas sus aguas aquí, en esta zona que también es Amazonía. Por eso hay bosques aquí, porque hay bastante agua. ¿Producto de qué? De que los vientos alisios descargan sus aguas cuando tratan de subir por la cordillera de los Andes. Luego tenemos otro factor del clima, que es la corriente peruana, una corriente de aguas frías. Si son aguas frías, se evaporan poco, entonces van a formar desde Lambayeque hasta Tacna formación de nubes bajas o neblinas, ¿correcto? Nubes bajas o neblinas, ¿de acuerdo? Ahora, aquí tenemos otra corriente, una corriente de aguas cálidas. ¿Por qué son aguas cálidas? Porque están aquí en la zona tropical. El agua capta el calor y se desplaza cálidamente. Por eso Tumbes y Piura son lugares cálidos porque tienen frente a sus costas un agua caliente, que caliente el aire, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando esta corriente de agua caliente viaja más al sur y desplaza a la corriente peruana, la desplaza? ¿Qué es lo que pasa? Se va a producir el niño. Claro, se produce el niño. Claro, ahora aquí en la costa norte, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, va a haber tanto calor como en Piura y en Tumbes. El agua es caliente, va a haber formación de nubes y por lo tanto va a haber precipitaciones. Esas precipitaciones que van a aumentar el caudal de los ríos. Y los ríos se van a desbordar y van a producir, ¿qué cosa? Inundaciones. Pero ¿por qué la corriente peruana no tiene tanta fuerza para desplazarse? Porque los vientos alisios que las mueven también. Chicos, los vientos alisios mueven también a las corrientes marinas, sobre todo superficialmente. Los vientos alisios se debilitan y ya no pueden impulsar de manera adecuada a la corriente peruana. Y por eso la contracorriente ecuatorial le gana en fuerza y invade la costa peruana, ¿de acuerdo? Como la que estamos viendo acá, hasta Lima e inclusive hasta Ica. Y genera lo que se conoce con el nombre del Niño. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la sierra? ¿Qué es lo que pasa en la sierra? Si aquí hay bastante agua,
¿Qué pasa aquí en la zona del altiplano, en la Sierra Sur? ¿Qué se va a generar? Lo contrario. Sequías, Y aquí hay bastante agua, aquí va a haber sequías. sequía, ausencia de agua. ¿Por qué? Por lo mismo, pues, los vientos alisios están debilitados, ya no llegan con fuerza a esta zona. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces estamos viendo acá, ¿no es cierto? Factores del clima del Perú, ¿no? Y termino con esto, chicos. Aquí tengo el mar, la voy a dividir acá. Aquí el agua es de 28 grados y aquí es de 14 grados. Termino con esto. Se van a formar los ciclones y los anticiclones. Los ciclones son vientos ascendentes. Son, como están sobre agua caliente, son vientos calientes Hablemos. y también húmedos. Esto es un ciclón. ¿De acuerdo? Pero los anticiclones son vientos, lo contrario, todo lo contrario. Si los ciclones son vientos ascendentes, estos son vientos descendentes. Si los ciclones son vientos húmedos, estos son vientos secos. Y si los ciclones son vientos calientes, estos son vientos fríos. Estos son los anticiclones. Lo vamos a tener el anticiclón del Pacífico Sur, que es aire frío que baja y choca y luego se dirige hacia la costa. Y aquí, ¿qué va a encontrar? Neblina. Y la neblina se va a condensar y va a formar las llamadas garúas. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un ciclón, el ciclón ecuatorial, que es el principal responsable de ¿qué cosa? De las lluvias en la sierra. ¿Por qué? Porque aquí en esta zona de la Amazonía las plantas transpiran, chicos. Cuando uno va a la Amazonía, en la mañana se amanece y va a haber neblina. Y usted dice, ¿de dónde salió la neblina? Por la transpiración de las plantas. Transpiran las plantas, se va a formar neblina y luego la temperatura aumenta y el aire caliente asciende y consigo asciende también las neblinas, asciende el vapor y luego al llegar a más altitud se encuentran con zonas frías y se producen las lloviznas. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, esto es a grandes rasgos los factores del clima. ¿Cómo se llamaba ese ciclón, dijo? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba ese ciclón? ¿El ciclón ecuatorial? El ciclón ecuatorial se llama. Ok, perfecto, gracias. Ciclón ecuatorial. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, es a grandes rasgos, ¿no? Los factores del clima del Perú. Y aquí les dejo las claves de la semana para que de esa manera ustedes puedan repasar. Ya, chicos, muchas gracias. Yo les agradezco bastante. Siempre el tiempo es cruel en nosotros. Muchas gracias, chicos. Buenos días, buenas tardes ya. Cuídense bastante. Muchas gracias. Profe, una consultita, por favor. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase, profesor. Chao, profesor, Hasta cuídese. la próxima clase, profesor. Gracias. No puede ser.